antes de que usted naciera, Dios planeó este momento en su vida. No es un accidente que usted esté escuchando este audiolibro. Dios ansía que usted descubra la vida para la cual Él lo creó que viviera, aquí en la tierra y para siempre en la eternidad. Día número 31. Entendiendo su molde. Nos encontramos en el propósito número 4. Usted fue moldeado para servir a Dios. El Salmo 139:13 dice: Me moldeaste de adentro para afuera, me formaste en el vientre de mi madre. Y es que solo usted puede ser usted. Dios diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que nadie tuviera un doble en el mundo. Nadie tiene exactamente la misma mezcla de factores que lo hacen a usted único. Esto significa que nadie en el mundo jamás podrá jugar el papel que Dios planeó para usted. Si no hace su contribución única al cuerpo de Cristo, nadie lo hará. La Biblia dice: hay diferentes clases de dones espirituales, diferentes maneras de servir y diferentes habilidades para hacer un servicio. En el capítulo anterior vimos los primeros dos de estos factores, sus dones y su corazón. Ahora veremos el resto de su molde para servir a Dios, el resto de las letras. Continuamos con la letra O, óptimas habilidades. Y es que tiene que aplicar sus óptimas habilidades. Sus habilidades son talentos naturales con los que nació. Algunas personas tienen una habilidad natural con las palabras, salieron del vientre hablando. Otras personas tienen habilidades atléticas naturales, sobresaliendo en la coordinación física. Y hay otros que son buenos en las matemáticas o en la música o en la mecánica. Cuando Dios quiso crear el tabernáculo y todos sus utensilios para el culto, Él proveyó artistas y artesanos moldeados con la destreza, habilidad y conocimiento de todo tipo de artesanías para hacer diseños artísticos y para hacer toda clase de artesanías. Esto lo dice la Biblia. En la actualidad, Dios todavía confiere estas habilidades y miles de otras para que las personas le puedan servir. Y es que todas nuestras habilidades vienen de Dios. Aún habilidades usadas para pecar son dadas por Dios, solo que están siendo mal usadas o abusadas. La Biblia dice: Dios ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de hacer ciertas cosas bien. Debido a que sus habilidades naturales entonces vienen de Dios, estas son muy importantes. Una de las excusas más comunes que la gente usa para no servir es: yo no tengo ninguna habilidad que ofrecer. Y esto es absurdo. Usted tiene de decenas, probablemente cientos de habilidades inexplotadas, desconocidas e inusadas que se encuentran latentes dentro de usted. Muchas investigaciones han revelado que la persona típica posee de 500 a 700 diferentes habilidades y destrezas, muchísimo más de lo que se da cuenta. Por ejemplo, su cerebro puede guardar 100 trillones de datos. Su mente puede manejar 15.000 decisiones por segundo, que es lo que sucede cuando su sistema digestivo está haciendo su trabajo. Su nariz puede oler muchísimos olores, 10.000 olores. Usted es una colección de increíbles habilidades, una sorprendente creación de Dios. Parte de la responsabilidad de la iglesia es identificar y desatar sus habilidades para el servicio de Dios. Toda habilidad tiene que ser y puede ser usada para la gloria de Dios. Pablo dijo: cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de diferentes habilidades que Dios usa para su gloria. Aquí tiene solo unas cuantas de las habilidades mencionadas en las Escrituras: habilidad artística, habilidad en arquitectura, habilidad administrativa, habilidad para hacer pan, para construir barcos. Otros tienen habilidades para hacer dulces, para debatir, para hacer diseños, para embalsamar, para bordar, para cincelar, para criar ganado, para pescar. Otros tienen la habilidad de la jardinería, para dirigir, para organizar otros para la albañilería, otros para hacer música, otros para las armas, otros para tejer, pintar, sembrar, filosofar, inventar, otros para la carpintería, otros para navegar barcos, otros para vender, otros son excelentes para ser soldados, otros para ser sastres, otros para enseñar, para escribir literatura o poesía, y así podríamos decir muchas cosas más.
La Biblia dice, hay diferentes habilidades para desempeñar un servicio, pero es el mismo Dios quien da la habilidad a cada uno para su servicio en particular. Dios tiene un lugar en su iglesia donde sus especialidades pueden brillar y donde puede hacer una diferencia. Es su responsabilidad encontrar ese lugar. Dios le da la habilidad a ciertas personas para hacer mucho dinero. Moisés le dijo a los israelitas, recuerden al Señor su Dios, porque Él es quien les da la habilidad para producir riquezas. Las personas con esta habilidad son buenas a hacer crecer un negocio, a conseguir contratos o ventas y a obtener grandes ganancias. Si usted tiene esta habilidad de hacer negocios, debería de estar usándola para la gloria de Dios. ¿Cómo? Bueno, primero entienda que su habilidad vino de Dios y que Él se merece el crédito. Segundo, use su negocio para servir a otros y para compartir su fe con los no creyentes. Tercero, use sus ganancias, use sus bienes como un acto de adoración a Dios como Dios lo manda en el Nuevo Testamento. Y por último, escoja como su objetivo ser un edificador del reino en lugar de ser solo un edificador de riquezas. Le explicaremos esto en el capítulo número 34. Y es que lo que soy capaz de hacer es lo que Dios quiere verme hacer. Usted es la única persona en la tierra que puede usar sus habilidades. No hay nadie más que pueda jugar con su papel porque no hay nadie que tenga el molde único que Dios le ha dado. La Biblia dice que Dios lo equipa con todo lo que necesita para hacer su voluntad. Para descubrir la voluntad de Dios para su vida, debería de examinar seriamente a qué es bueno y a qué no. Si Dios no le ha dado la habilidad de poder cantar, Él no espera que sea un cantante de ópera. Dios nunca le va a pedir que dedique su vida a una tarea para la que no tiene talento. Por otra parte, las habilidades que sí tiene son una buena indicación de lo que Dios quiere hacer con su vida. Son señales para conocer la voluntad de Dios para usted. Si es bueno a diseñar o a reclutar o a dibujar o a organizar, es seguro asumir que de alguna manera el plan de Dios para su vida incluye esta habilidad. Dios no desperdicia habilidades. Él hace que nuestro llamado concuerde con nuestras capacidades. Sus habilidades no le fueron dadas solo para ganarse la vida. Dios se las dio para su ministerio. Pedro dijo, Dios ha dado a cada uno de ustedes habilidades especiales. Asegúrense de usarlas para ayudarse unos a otros. Así, pasando a otros los muchos tipos de bendiciones que provienen de Dios. A la fecha en que se escribió este libro, nuestro autor dice que casi 7,000 personas están usando sus habilidades para ministrar en la iglesia local a la que él pertenece, proveyendo toda clase de servicios que se puedan imaginar. Unos reparando autos donados para dárselos a los más necesitados, otros encontrando el mejor precio para las compras de la iglesia, otros se dedican en las cuestiones de jardinería, otros organizando archivos, otros diseñando arte, otros programas y edificios, otros proveyendo atención médica, otros preparando comidas, otros componiendo canciones para adorar a Dios, otros enseñando música para adorar a Dios de una manera más correcta, otros escribiendo solicitudes de donaciones para proyectos, otros haciendo investigaciones para sermones o traduciéndolos y cientos de otras áreas especializadas. A los nuevos miembros se les dice, cualquier cosa que hagan bien, deberían de estar haciéndola para la iglesia. Continuando con la letra M, recordamos que la letra M tiene que ver con su manera de ser, y es que debemos usar nuestra manera de ser. No nos damos cuenta qué únicos que verdaderamente somos. Las moléculas del ADN se pueden combinar de infinitas maneras. Las posibilidades de esta combinación es un número grandísimo. Para poner esto en perspectiva, algunos científicos han teorizado que todas las partículas del universo son probablemente menos que un 10 seguido por 76 ceros, muchísimo menos que las probabilidades de su ADN. Su singularidad es un hecho científico de la vida. Cuando Dios lo creó, Él rompió el molde. Nunca ha existido y nunca existirá alguien exactamente como usted. Es obvio que a Dios le gusta mucho la variedad. Mire su alrededor. Él creó a cada uno de nosotros con una combinación única de atributos de personalidad. Dios hizo extrovertidos e introvertidos. Él hizo personas que gustan mucho de la rutina y otras que gustan mucho de la variedad. Él hizo a algunas personas pensadoras y a otras sentidoras.
Algunas personas trabajan mejor cuando se les da una tarea individual, mientras que otras trabajan mejor en equipo. La Biblia dice: Dios trabaja por medio de diferentes personas en diferentes maneras, pero es el mismo Dios el que lleva a cabo su propósito a través de todas ellas. La Biblia nos da prueba en abundancia de que Dios usa todo tipo de personalidades. Pedro era sanguíneo, Pablo era colérico, Jeremías era melancólico. Cuando ve las diferencias de personalidad entre los 12 discípulos, es fácil ver por qué algunas veces tenían conflictos interpersonales. No hay un temperamento correcto o incorrecto para el ministerio. Necesitamos toda clase de personalidades para mantener la iglesia en equilibrio y darle sazón. El mundo sería un lugar muy aburrido si todos fuésemos solamente vainilla. Dichosamente, las personas vienen en muchísimos sabores. Su personalidad afectará cómo y dónde usará sus dones y sus habilidades. Por ejemplo, dos personas pueden tener el don de evangelismo, pero si una es introvertida y la otra es extrovertida, ese don será expresado de diferentes maneras. Los carpinteros saben que es más fácil trabajar la madera en la misma dirección de la corteza que en contra de ella. De la misma manera, cuando es forzado a ministrar de una manera que es fuera de carácter con su temperamento, esto crea incomodidad y tensión. Requiere extra esfuerzo y energía y produce menos que buenos resultados. Por eso es que copiar el ministerio de otros no funciona. No tiene la personalidad de ellos. Además, Dios le hizo a usted para que usted fuera usted. Puede aprender de los ejemplos de otros, pero tiene que filtrar lo que aprende a través de su propio molde. En la actualidad hay muchos libros y herramientas que le pueden ayudar a entender su personalidad para que pueda determinar cómo usarla para Dios. Como vitrales emplomados, nuestras diferentes personalidades reflejan la luz de Dios en muchos colores y formas. Esto bendice a la familia con profundidad y variedad. También nos bendice personalmente. Se siente bien a hacer aquello para lo que Dios lo creó. Cuando ministra de una manera consistente con la personalidad que Dios le dio, se siente realizado, satisfecho y productivo. Continuamos con la letra E de experiencias, y es que hay que emplear sus experiencias. Usted ha sido moldeado con las experiencias de la vida, la mayoría de las cuales estaban más allá de su control. Dios las permitió con el propósito de moldearlo. Al tratar de determinar su molde para servir a Dios, debería de examinar al menos 6 clases de experiencias en su pasado. La primera, experiencias familiares. ¿Qué aprendió a medida de que crecía en su familia? Lo segundo, experiencias educacionales. ¿Cuáles fueron sus materias preferidas en la escuela? Lo tercero, experiencias vocacionales. ¿En qué trabajos ha sido más efectivo? ¿De cuáles ha disfrutado más? Lo cuarto, experiencias espirituales. ¿Cuáles han sido sus momentos más memorables con Dios? Lo quinto, experiencias ministeriales. ¿Cómo ha servido a Dios en el pasado? Lo sexto, experiencias dolorosas. ¿De qué problemas, heridas, espinas y tribulaciones ha aprendido algo? Esta última categoría, las experiencias dolorosas, es la que Dios más usa para prepararlo para el ministerio. Dios nunca desperdicia una herida. De hecho, su mayor ministerio probablemente surgirá de su mayor herida. ¿Quién podría ministrar mejor a los padres de un hijo discapacitado que otra pareja que tiene un hijo con la misma aflicción? ¿Quién podría ayudar mejor a un alcohólico a recuperarse que la persona que luchó contra este demonio y se liberó? ¿Quién podría consolar mejor a una mujer cuyo marido lo dejó por otra que la mujer que pasó por esa agonía? Dios permite intencionalmente que pase por experiencias dolorosas para equiparlo para su ministerio a otros. La Biblia dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Cuando otros estén atribulados, seremos capaces de darle la misma consolación que Dios nos ha dado. Si realmente desea ser usado por Dios, tiene que entender una potente verdad. Las mismas experiencias que más ha resentido o que más le han hecho sentir remordimiento, esas que ha querido esconder y olvidar, son las experiencias que Dios quiere usar para ayudar a otros. Ellas son su ministerio.
Para que Dios use sus experiencias dolorosas, tiene que estar dispuesto a compartirlas, tiene que dejar de encubrirlas y tiene que sinceramente admitir sus defectos, fracasos y temores. Hacer esto probablemente será su ministerio más efectivo. Las personas siempre se sienten más alentadas cuando compartimos cómo la gracia de Dios nos ayudó en nuestra debilidad que cuando nos jactamos de nuestras fortalezas. Pablo entendió esta verdad y por lo tanto fue sincero acerca de sus luchas con la depresión. Él admitió: pienso que deberían de saber, queridos hermanos, acerca del mal rato que pasamos en Asia. Fuimos totalmente aplastados y abrumados y sentíamos el temor de que no íbamos a poder sobrevivir. Sentimos que estábamos condenados a morir y vimos qué débiles que éramos para escaparnos. Pero eso fue bueno, porque entonces pusimos todo en las manos de Dios, el único que podía salvarnos porque Él puede hasta resucitar a los muertos. Y Él sí nos ayudó y nos salvó de una muerte terrible, sí, y la expectación que tenemos es que lo haga otra vez y otra vez. Si Pablo hubiera mantenido en secreto su experiencia de duda y de depresión, millones de personas jamás se hubieran beneficiado de ello. Solo las experiencias compartidas pueden ayudar a otros. Aldous Huxley dijo: la experiencia no es la que te pasa a ti, es lo que haces con lo que te pasa a ti. ¿Qué va a hacer con lo que le ha pasado? No desperdicie su dolor, úselo para ayudar a otros. A medida que hemos visto estas 5 maneras que Dios usa para moldearlo para servir, espero que tenga una apreciación más profunda de la soberanía de Dios y una idea más clara de cómo Él lo ha preparado para el propósito de servirle. Usar su molde es el secreto tanto de la productividad como de la realización en el ministerio. Usted será más efectivo cuando use sus dones espirituales y sus óptimas habilidades en el área del deseo de su corazón, y de una manera que mejor exprese su manera de ser y sus experiencias. Cuanto más estrecha sea la aproximación, más exitoso será. Y la pregunta para considerar el día de hoy es: ¿qué habilidad que Dios me ha dado o qué experiencia personal puedo ofrecerle a mi iglesia?